Saludos, mi nombre es Eulogio Silverio. Quiero hablarle un poco de los problemas de la libertad. Los problemas de la libertad es el título de un texto que escribí hace algún tiempo y que publiqué en un libro titulado El problema de la elección moral. Ustedes se preguntarán que algo no encaja precisamente en el título, porque ¿cómo hablar de la libertad y al lado de ella, de ese concepto, decir que hay problemas? O sea, parece un contrasentido, un absurdo hablar de libertad y al lado hablar de problemas. De alguna manera, lo que quiere decir esto es que la libertad no es gratuita. Como dice Sartre, la gratuidad de la libertad no existe. Quien quiere ser libre, o quien desee ser libre, o quien desee construir espacio de libertad, tiene que obligatoriamente pagar un precio. Por ejemplo, las personas que aman o que odian no son libres, porque para usted ser libre tendría que no amar ni odiar tampoco, porque el que ama, ¿qué hace? El que ama de alguna manera limita todas sus acciones o ajusta todas sus acciones para no afectar de ninguna manera la vida de los seres que ama. En ese sentido, uno, el que vive en sociedad, por ejemplo, no es libre, porque cada vez que uno va a realizar una acción que muchas veces es para concretizar su deseo, para concretizar su ansia de poder, su ansia de dominio, como decía Nietzsche, para satisfacer su pasión, no la razón sino su pasión. ¿En qué uno piensa? Uno piensa en que es hijo de una madre, hijo de un padre, que tiene una imagen social que debe proteger, que tiene hijos, que tiene hermanos, que tiene familiares, que tiene una comunidad de amigos que van a sancionar, que van a ver tu acción. Mañana, cuando se descubra su acción, si no es una acción socialmente sancionada como buena. En ese sentido, entonces, amar implica un límite a la libertad. Odiar también implica un límite a la libertad, porque el que odia está pendiente de alguna manera a los progresos y a los fracasos de aquel que es objeto de su odio. Pero tampoco es libre el que tiene valores morales ni el que tiene valores religiosos, porque los valores morales, ¿qué es lo que significa? Las normas morales, ¿qué es lo que significa? Las normas lo que implica es regla, y el que vive dentro de reglas no es libre. El que tiene reglas religiosas o el que vive dentro de una religión, de los parámetros de una religión, mucho menos es libre, aunque él dice, bueno, el religioso dice, este es el uso que yo doy de mi libertad, que es someterme a los parámetros o a las normas que implica mi religión, o que implica, en el caso de los cristianos, que manda Dios a través del texto que ellos consideran el código de todas las normas, que es el texto bíblico. También tenemos el caso de que quien tiene miedo a morir, miedo a la prisión, miedo al dolor o al sufrimiento, tampoco puede ser libre, porque uno de los mayores obstáculos, los mayores límites que tiene para la libertad es el miedo a la muerte, el miedo a la prisión. Yo siempre recuerdo esta escena cuando pienso en la libertad, y es que frecuentemente cuando voy a Constanza veo a las personas que se lanzan desde la cima de una montaña, un parapente, un planeador. Entonces me pregunto, me cuestiono lo emocionante que debe ser hacerlo desde allá arriba, tirarse, poder planear sobre encima de la montaña. Pero también pienso, pues soy un sujeto racional, en lo peligroso que también puede ser, porque cuántas veces no ha ocurrido que hasta profesionales se le queda una cuerda floja, o se zafa una cuerda, o en fin, ocurre algo y usted termina rompiéndose el cuello o quedando en silla de ruedas. Entonces, esa cosa, ese querer, sentir la emoción, pero a la vez la razón te dice, pero es que si falla, te puede morir.
te puede causar un sufrimiento, un dolor por mucho tiempo. Entonces uno se frena y no lo hace. Entonces ese miedo al dolor, ese miedo a la muerte, no me deja ser libre. Otro asunto que casi nunca nadie trata es que la libertad como tal, casi ningún autor se ha atrevido a definirla. Creo que es que esta palabra es tan dulce, tan amada por todo el mundo, que los autores no quieren problema a la hora de definir la libertad. Porque la libertad sin apellido resulta todo lo contrario a lo que la gente cree que es la libertad. Todo el mundo lucha por su libertad o dice luchar por su libertad o quiere construir espacios de libertad para realizarse como sujeto, como proyecto humano. Sin embargo, la libertad sin apellido nadie la define o nadie se atreve a definirla porque es realmente una libertad que termina siendo totalmente antisocial. A lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de libertad son la libertad, el concepto de libertad al lado de una extensión. En este caso, libertad de expresión, por ejemplo. Bueno, se podría decir que en estos tiempos, sobre todo en el occidente, República Dominicana es un tiempo donde la libertad de expresión se podría decir que está garantizada. Aquí prácticamente a nadie le importa lo que usted diga. Usted tiene libertad de decir más de lo que la razón aconseja decir, porque por ejemplo el doctor Fadul en Santiago dice cosas que son realmente barbaridades, aunque él dice tener prueba de todo eso, pero bueno, en fin. Está la libertad política. Se dice, bueno, que nosotros tenemos libertad política, aunque eso es un asunto que es un bobo para tontos, porque ¿cuál es la libertad política? Bueno, sí, bueno, podría decir que que dentro del marco de esta democracia me es permitido inclusive organizar un partido que su finalidad sea destruir el propio sistema. Pero vamos a ver hasta dónde esa libertad política es cierta, porque a la hora en que uno comience a acumular armas para hacer frente al Estado, para destruir el Estado, entonces el Estado ya ahí no lo coge tan gracioso como que como que yo tengo o tenemos la libertad de organizarnos políticamente, y si es políticamente y hay que destruir el Estado, entonces sería militarmente también. También podemos hablar de la libertad del pensamiento, que es una cuestión de la que se habla mucho, libertad del pensamiento. Tenemos que enseñar a pensar libremente a las personas. La educación nos permite pensar libremente, aprender a pensar libremente, pero realmente es un truco también, porque todas las ideas que yo tengo, aunque yo no quiera, son producto de mi educación. Entonces mis profesores de alguna manera me adoctrinaron, aunque posiblemente yo me he zafado un poco y he realizado cambios en ese adoctrinamiento, pero ¿quién entonces me dieron mis ideas? ¿Mis ideas son propias? ¿O las ideas que yo tengo me las ha dado el idioma que hablo? ¿Me la ha dado la cultura que me ha formado por dentro y por fuera? ¿Me la han dado los libros que he leído, los programas de televisión que he visto? Las películas que he visto, el aparato ideológico del Estado en todo sentido general. ¿Realmente tengo yo libertad de pensamiento? ¿Realmente pienso yo muy parecido a un alemán o muy parecido a un chino o muy parecido a un árabe? Mi pensamiento está más cercano a qué? Está más cercano a la cultura que me formó, que es la cultura de Occidente. Entonces, ¿cuál es la libertad de pensamiento? Eso es realmente una trampa para todos. Libertad religiosa. También se habla mucho de que, bueno, nosotros vivimos en un estado, vivimos en una sociedad donde hay plena libertad religiosa. Pero también esto es un engaño, esto es una máscara, porque casualmente en República Dominicana o en la parte donde llegaron los españoles, la religión que predomina es la religión cristiana. Y casualmente también en las partes del mundo, en la parte por ejemplo de África o de Asia, donde llegaron los musulmanes, entonces resulta que la mayoría son musulmanes. Y en la parte que se socializaron con el budismo, también ocurre lo propio. Entonces, ¿qué quiere decir esto, señores? Que la tal libertad religiosa no existe. A nosotros, aunque después usted elija de que ser ateo,
Usted en su base de formación, usted termina y sigue siendo cristiano. Inclusive los valores cristianos están en nosotros, aunque uno no lo desee, porque son parte de nuestra cultura. En este momento es el momento de decir que hemos hablado mucho sobre la libertad, como si estuviéramos todos de acuerdo de que tal cosa existe. No sé, es el momento de preguntarse si realmente existe la libertad. Y si la libertad existe, entonces es necesario decir qué es la libertad o responder qué es la libertad. ¿Dónde es posible la libertad? ¿En el individuo, o sea, viviendo solo o viviendo en sociedad? ¿Es posible ser libre viviendo en sociedad? ¿Realmente es posible? Y finalmente tenemos que preguntarnos cuáles son los límites de la libertad. O sea, la libertad como tal, ya ustedes saben que tiene sus límites, pero aceptar eso es no ser profesional. Decir que la libertad tiene límites y dejarlo así es ser irresponsable, porque inmediatamente usted acaba de decir que la libertad tiene límites, quiere decir que la libertad no existe. ¿Por qué? Bueno, porque usted no se supone que a usted le diga, mire, usted es libre, y entonces te pregunta, ¿y qué es eso que está fuera de mí? Dice, no, eso que está fuera de ti es lo que te encierra. Entonces, ¿pero cuál es mi libertad? ¿Cuál es mi libertad si yo estoy encerrado? Dice, no, bueno, es que libertad con normas, es libertad con normas. Es lo mismo que decir lo que acabamos nosotros de, es que la libertad con límites, tú tienes límites, y dentro de los límites a la libertad o de la libertad nosotros podríamos decir que están todas las cosas que hemos mencionado antes, pero que lo voy a enumerar. El idioma que nosotros hablamos es un límite a la libertad, porque si yo solamente hablo español, todo lo que no esté en español o todo lo que no se dice en español es como si no estuviera, como si yo no lo pudiera entender, como si estuviera ahí, yo no lo pudiera decodificar. Los valores religiosos que profesamos es un límite a la libertad. El que niegue eso es porque quiere. Yo soy libre porque amo a Dios. Hermano, usted podrá decir eso, pero si usted realmente es un creyente en Dios, Dios le estará vigilando, aunque usted no lo quiera, porque su conciencia, Dios es el producto de su conciencia, le estará vigilando hasta en el sueño. Si usted es un verdadero creyente y usted está violando una norma en un sueño, usted va a despertar con el corazón acelerado. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que Dios todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. También la mirada del otro es interesante. Sartre tiene una obra que se llama A Puerta Cerrada, donde se trata el problema de la libertad. Son 3 individuos que caen al infierno, donde se supone que van a recibir la tortura que siempre nos han dicho, sobre todo la versión católica, o más bien la versión que conocemos en Occidente, que era de Dante Alighieri, sobre el infierno. El infierno es mucho fuego, mucha candela por donde quiera, y sufrimiento, gritos. Entonces estos 3 individuos caen y lo llevan a una sala pequeña, donde solamente hay un mueble y una ventanita ya en lo alto, y lo dejaron ahí. Y ustedes saben que estar encerrado estresa. Entonces ellos comenzaron a tratar de interactuar. Había una mujer que era lesbiana, había un periodista que era homosexual y traidor, y había una mujer que era infanticida. Entonces comenzaron, la lesbiana comenzó a enamorar a la infanticida, pero la infanticida quiso entonces enamorar al homosexual. Una cuestión de tratar de entretenerse, pero bueno, entonces el homosexual rechazó todo eso. El asunto es que tanto fuñó la lesbiana a la infanticida, que finalmente el homosexual aceptó tener relaciones con la infanticida para que la lesbiana la dejara tranquila. Entonces, ¿qué hizo ella, la lesbiana? Que cada vez que ellos intentaron tener sexo, que intentaron tener intimidad, ella se le presentaba frente a la cara y le decía, mira, lo estoy mirando. Y se le iba por la parte de atrás a verle los genitales y le decía, lo estoy viendo, están haciendo tal cosa. Hasta que finalmente ellos no pudieron hacer nada. Y la obra termina ahí, todos ellos reconociendo de que
realmente el infierno lo habían vivido siempre, porque el infierno es el otro. El otro es el que no deja que nosotros realicemos nuestra libertad. De hecho, nosotros podríamos decir que somos libres cuando llegamos a la casa y que nos quitamos toda la ropa y que podemos andar como uno quiera, si uno está solo, naturalmente. Pero inmediatamente te abre la persiana, que hay posibilidad de que un vecino o que la hija de un vecino pueda ver, inmediatamente entonces usted tiene que recogerse. Quiere decir entonces que el otro es aquel que, como diría Sartre, nos azara la vida, porque nos impide ser libres realmente. También está la conciencia religiosa y la conciencia moral. Es un límite a la libertad. Está el miedo a la muerte, a la prisión, al dolor, como le dije, y al sufrimiento. Están los valores familiares, los valores políticos. Lo de los valores políticos, muchos no lo van a creer. Pero hay personas, porque la política, aunque es racional o debería ser racional, pero al final termina siendo un asunto psicológico. O sea, las decisiones políticas muchas veces, aunque la razón le dice una cosa, de que usted debe aliarse con el que va a ganar, pero hay una cuestión psicológica. ¿Y el psicológico en qué sentido es? De que después que usted comprometió su palabra con un individuo, con un grupo, a usted se le hace imposible cambiar de él. Y no es por ideología, a usted se le hace imposible de cambiar porque usted comprometió su palabra. Quiere decir entonces que los valores políticos todavía siguen siendo un límite a la libertad. A menos que usted sea como estos individuos tipos reformistas que son pragmáticos de sobra, que son capaces de cambiar su palabra en el preciso momento en que conviene, para quedar siempre del lado del que va a ganar, nunca quedar del lado del que va a perder. Estos individuos que son capaces de tener una idea, pero levantar la bandera y decir lo que diga Balaguer o lo que diga Lionel, como dicen los PLDistas, la señal del líder, y los otros ahora, los que están ahora detrás de Danilo, que son capaces de hacer lo que sea con tal de quedarse en el poder. Las reglas, todo lo que es regla es un límite a la libertad. Las leyes que emanan del Estado, hermano, el Estado es Dios. El que invente contra el Estado sencillamente perdió su libertad. Las leyes físicas, por más que usted quiera inventar de que existe la libertad, usted no puede tirarse de una tercera planta y pretender que va a caer como si se tiró de la escalera de su casa, de dos escalones en la escalera de su casa. Hay una ley física que no hay forma de que usted con teoría la pueda cambiar. Se tiró y la ley dice que hay una ley de gravedad y usted tiene un peso de tal y la resistencia de la tierra es tal. Ese resultado no va a variar porque usted diga no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. También un límite de la libertad evidente son todos los valores que trascienden al individuo. Esto es un poco nietzscheano, pero para entenderlo, en el libro que yo publiqué analizábamos el caso de un individuo que se iba en Yola. O sea, cuando los viajes en Yola para Puerto Rico estaban en moda. Yo lo escribí ese texto cuando estaba dando clases por allá, por Higüey. Y dentro de las historias que yo recogí, habían casos que eran terribles de gente que organizaba viajes en Yola y eran capaces de abandonar a la gente en el mar con fin de cogerle el dinero. O sea, pero lo estafaban y lo dejaban ahogar, lo dejaban morir. De alguna manera, esos individuos no tenían mamacita. Pero uno se pregunta, ¿hasta dónde ese individuo que es capaz de dejar morir a un desconocido o llevar a un desconocido a morir en alta mar sería capaz, para saber si es libre de verdad, si él se ha librado de la compañía del otro, hasta dónde él, si estuviera en una yola en alta mar que zozobra y solamente queda un tubo, un pedazo de tabla donde está su madre y está él, y no da para dos, sino que da para uno solo, para saber si es libre de verdad, habría que preguntarse o preguntarle a él o verlo en esa situación para ver si él es capaz de coger el tubo y decirle, bueno, mami, usted ha vivido más que yo y lamentablemente antes que usted estoy yo. El verdaderamente libre
eso es lo que haría. Quiere decir entonces que posiblemente lo que me están viendo, la mayoría, bueno, yo espero que la mayoría, sino que todos, porque esto es un asunto psicológico con la madre. El hijo que no está dispuesto a sacrificarse por su madre debe revisarse, porque bueno, yo, imagínense, ni lo pensaría. Si tengo que elegir entre darle el tubo para que mi mamá se salve o salvarme yo, eso no está en discusión. Finalmente, el amor a los amigos, como decíamos, el amor a la familia, pero el amor hasta a un animal no es un límite a la libertad. Yo recuerdo el caso de dos profesores que conocí, el profesor Ángel H. fue mi profesor de pintura, de dibujo en Bellas Artes, y la esposa de él, que es la pintora Elsa Núñez. Entonces, cuando llegaban los tiempos de vacaciones, ellos hacían viajes fuera del país. Pero, ¿cuál era su problema? Según nos contaba el profe. Bueno, que ellos tenían 3 perritos. O sea, no tenían hijos, pero tenían 3 perritos que lo querían. Y en ese tiempo no estaban los hoteles que hay, donde usted lleva su mascota, lleva su perrito, su gato, lo que sea, y se lo cuidan muy adecuadamente, y usted puede irse a viajar sin el temor de que esos animales le van a pasar hambre. Bueno, pues un poco ya dándole contexto a la visión que han tenido diferentes autores sobre la libertad, déjeme darle una pincelada sobre la visión que tenían, o que, bueno, tenían naturalmente, porque ya Nietzsche no está por aquí, la visión nietzscheana sobre la libertad. Hay una expresión que es una expresión construida por mí en el libro, que podría más o menos iluminar cuál era su visión. Decía: la libertad se manifiesta en el individuo capaz de desembarazarse de todas las ataduras sociales, morales, religiosas, culturales, psicológicas e ideológicas que pretenden ponerle trabas a su poder, de su voluntad de poder y dominio, que es una frase que él repite mucho en sus textos, que es la voluntad de poder y dominio. O sea, el individuo se hace libre cuando tiene voluntad de poder y dominio, y esa voluntad de poder se la impone a todo el mundo. O sea, el individuo entonces que no es capaz de desembarazarse de todas las normas sociales, culturales y todo eso, e imponer frente a los demás su voluntad de poder y dominio, no es libre. O sea, estamos hablando de un individuo que solamente le importa a él, y que la gente le importa, como decía Balaguer, la base es para pisarla. Entonces, en este caso, la gente es para usarla, y usarla mientras te conviene, y luego tú la vas soltando. Esa es la visión nietzscheana de la libertad. En las aulas yo siempre señalo que un personaje de los Simpsons, que fue construido teóricamente, aunque eso no tiene consecuencias realmente, porque en diferentes programas la ponen a hacer diferentes cosas. La única que se mantiene apegada a una visión filosófica es el personaje de Lisa, y no en todos los capítulos, pero sería la visión kantiana de la moral. La moral de Lisa es una moral kantiana. En el caso de Bart Simpson se pretende que sea una moral, que no es una moral tampoco, sino una visión nietzscheana, porque él dice: hago lo que quiero y cuando se me antoja. Entonces, esa expresión de hago lo que quiero y cuando se me antoja aunque es la expresión de un niño, pero también es la expresión de libertad de aquel que no le importa nada. O sea, no le importa el otro, sino que le importa a él. Hago lo que quiero y cuando se me antoja. Quiere decir que no mide consecuencias, o que está dispuesto a padecer lo que venga, simplemente por hacer lo que quiere cuando se le antoja. Hay un corte de video que se lo voy a dejar enganchado. Otro planteamiento sobre la libertad que está dentro de la filosofía nietzscheana, y es que el que dice que ser libre es vivir plenamente dando rienda suelta a nuestras pasiones. También le dejo enganchado un video de un motocross, de los motocross, que el motocross casi en todos los países está en manos de gente clase media y clase alta. Son individuos que de alguna manera tienen los problemas materiales resueltos,
o la mayoría de ellos lo tienen resuelto por, bueno, por la inversión que hay que hacer en el motor, la inversión que hay que hacer en la ropa. Y es un asunto donde ellos están arriesgando su vida muy permanentemente, pero eso es lo que les sube la adrenalina. Entonces, por eso dice el nietzscheano, es darle rienda suelta a tu pasión, a las pasiones. Y la consecuencia de esto, bueno, olvídate de eso. Yo conozco un sujeto profesional establecido con una financiera que se partió y está tirado en una cama porque en una recorrida de esa Semana Santa se cayó de un motocross y se quedó minusválido. Bueno, pero él dice, si me levanto de aquí yo volvería a hacer lo mismo. Quiere decir que es un individuo que vivió libre hasta el momento en que, aunque esto no es un consejo, pero si él hubiese sido libre de verdad, no coge la lucha la lucha que está cogiendo en esa cama, ahí postrado en esa cama, hubiese terminado eso. También otra expresión nietzscheana de la libertad que dice es no hacer caso a lo que dice la razón. O sea, lo contrario a vivir plenamente dándole rienda suelta a la pasión, lo contrario entonces sería decir no hacerle caso a lo que dice la razón. Por ejemplo, cuando usted va manejando en la carretera Duarte y usted siente que le está dando cierta velocidad a su vehículo y usted dice, oye, emocionante, pero la razón te dice, emocionante, y si va una goma y falla, y si va y falla un freno, o el líquido de freno, cualquier cosa, esto es mecánico, esto no lo hizo Dios, esto puede fallar. Entonces la razón que dice, debo bajar la velocidad, y usted le hace caso a la razón, baja su velocidad, y la posibilidad de que usted sobreviva a un siniestro, a un accidente, suben. Es vivir sin miedo a la muerte. Eso ya lo habíamos dicho. El que tiene miedo a la muerte, pues naturalmente que no es libre. Y está dentro de la visión nietzscheana de la libertad. Es no reconocer otro valor superior que la propia vida. O sea, el nietzscheano o el nihilista no reconoce un valor superior o otro valor superior que su propia vida. O sea, se vive en este cuerpo, y esto es lo que importa. Lo demás, la razón, el mañana, el pasado, la historia, la familia, eso no importa. Lo que es importante para el sujeto libre es darle con todo a lo que está sintiendo en el momento. También dentro de las visiones que hay sobre la libertad, el existencialismo, sobre todo el existencialismo sartriano, tiene un aporte importante, que es entonces en este caso la concepción existencialista de la libertad, que dice, dentro de algunas de las expresiones que dice, que la libertad es saber que cuando elegimos nos comprometemos con nuestra elección. Si usted elige casarse, usted eligió casarse. Dice Sartre que la libertad está en elegir. Usted eligió casarse, pues hay una relación entre elección y compromiso. Si usted eligió casarse, pues está asumiendo el paquete que tiene que ver con todo lo que conlleva el matrimonio. El matrimonio es un contrato, está previamente definido. Pero si también usted eligió, en el caso del comandante de Abril, Camaño, y todo lo que eligieron acompañarlo en esa gesta histórica, eligió defender los intereses de la patria, pues usted sabe que hay un compromiso con esa elección. Después de ahí no hay vuelta atrás. Pero también está el caso de los estudiantes que entran a la universidad, eligen matricularse en la universidad. Hermano, cuando usted se matriculó en la universidad, ya usted sabe que está comprometido con realizar todas las tareas que le pongan en los cursos. Usted no puede venir a decir que esto sí es mucho, que esto que sí es poco, que yo no tengo tiempo, porque usted eligió ir a la universidad, y la universidad tiene previamente definido lo que son sus carreras, sus pensum, sus asignaturas. Cada asignatura tiene un programa, y cada programa tiene inclusive definido cuánta hora hay que dedicarle a un material, cuánto material hay que leer, para que finalmente el Estado
a través de la universidad te pueda dar una licencia para ejercer X o Y profesiones. Imagínese usted, si la universidad fuera un concurso de popularidad, donde fuera un asunto de bondad, donde el profesor, por ser amigo del estudiante, sencillamente no le exija que estudie. Entonces imagínense los médicos que salgan para la calle, los ingenieros matando gente, o los contadores haciendo disparates, o los abogados haciendo chabacanería y cosas. En fin, es elección, compromiso. Usted eligió la universidad, comprométase con hacer lo que ella exige, o si no, dedíquese a otra cosa. Es saber que no existe una moral a priori que pueda decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Estamos obligados a construir nuestra propia moral. El existencialista no cree en que existe una moral a priori, o sea, antes de, sino que la moral del existencialista, y ahí está su libertad, se va construyendo tal y como un artista construye una obra de arte. Asimismo es el ser humano, que comienza por comenzamos nosotros como un ser natural en el mundo, luego tomamos conciencia y nos vamos definiendo. Pues asimismo es la moral existencialista. La moral existencialista se va construyendo con el conjunto de decisiones que vamos tomando. En el caso de un niño, cuando uno nace, ni se sabe que va a ser médico, ni policía, ni ingeniero, ni ladrón, esas cosas. Usted sencillamente se va construyendo con el conjunto de decisiones que va tomando. Es saber que el ser humano es un proyecto que se construye subjetivamente. Es saber que el ser humano es un proyecto que se construye subjetivamente. ¿Qué quiere decir que el ser humano es un proyecto que se construye subjetivamente? Lo mismo, volvemos a la imagen del niño. El niño, cuando es un bebé como de 1 año, de 6 meses, no es una cosita, es una cabecita en blanco. Es una cabecita en blanco. De ahí no se sabe lo que va a salir. Si va a salir un buen hombre o una buena mujer, o va a salir un delincuente. Es el conjunto de sus decisiones que lo van direccionando hacia un lado o hacia el otro. Quiere decir que esto de subjetivamente quiere decir que usted piensa hacia dónde quiere ir y dirige sus acciones hacia allá. Si usted lo que quiere ser es pelotero de Grandes Ligas, pero usted coge para la universidad a hacer clases de contabilidad, pues usted la posibilidad de que llegue al proyecto de Grandes Ligas, usted sabe que se le van a escasear. Pero si usted lo que quiere es ser contador y usted coge para el play todos los días de por la mañana con un bate y una pelota, ¿cuáles son sus posibilidades de hacerse contador? No, están lejos. Entonces, eso mismo, usted elige subjetivamente, es un proyecto que se vive subjetivamente, que se va construyendo subjetivamente. Pero la subjetividad, o sea, la capacidad de pensar es para que usted tome una dirección, voy hacia aquí o voy hacia allá. Eso es lo que quiere decir que se vive subjetivamente. Bien, dice también que la libertad es la conciencia de la responsabilidad de nuestros actos. Es la conciencia de la responsabilidad de nuestros actos. Hay una relación causal. O sea, ¿cómo le digo? Aunque dicen algunos autores, muchos autores, que la conciencia es psicológica. Por ejemplo, el caso de Judas, podemos hablar que el caso de Judas se suicidó por un asunto de psicológico. O sea, psicológico porque, bueno, porque él traiciona a Jesús y después que lo traiciona, parece que su conciencia le dijo: mataste a un hombre bueno. O sea, te burlaste de un hermano. Y eso entonces parece que en un acto de contrición, Judas, sabiendo que nadie le iba a dar el castigo que él se merecía, él mismo se lo aplicó. O sea, como una justa retribución al daño que él había hecho, había cometido. También el caso de aquellos que matan a sus esposas, que terminan suicidándose. Hay una conciencia de la responsabilidad. O aquel que la mata y sale corriendo también tiene conciencia de la responsabilidad. Nadie hace eso y sale a celebrar. Entonces hay una relación directa. También está el caso de conciencia de la responsabilidad de nuestros actos. En los individuos
que volaron la Torre Gemela. Ellos sabían que el acto que estaban haciendo era un acto que condenable, y por eso ellos mismos perecieron en el atentado. O sea, donaron su vida también como sacrificio. O sea, lo que yo voy a hacer es malo, aunque desde mi punto de vista ideológico es bueno, pero voy a ofrecer mi vida como pago a la vida de las vidas que voy a tomar. También otra afirmación del existencialismo en torno a la libertad dice saber que el ser humano construye al ser humano. O sea, una expresión de Sartre en el existencialismo y el humanismo muy interesante, porque él dice que el ser humano construye al ser humano, en el sentido de que nosotros, cada uno de nosotros está obligado a construir el modelo de hombre que quiere, el modelo de humanidad que quiere. Con el conjunto de decisiones nosotros vamos tomando, nosotros vamos definiendo un modelo de hombre, un modelo de ser humano. Pero a la vez que construimos el modelo de ser humano para nosotros, como vivimos en un sistema ecológico, en una sociedad, ese modelo de ser humano que yo construyo para mí mismo, también lo propongo para los demás. Porque ahí están mis hermanos que me ven, ahí están mis alumnos que me ven, ahí están mis amigos que me ven, ahí está todo el que me ve. Puede decir, el modelo que está construyendo Eulogio de ser humano, yo quiero ser así. Pero también pueden decir, no, ese modelo a mí no me gusta. También el delincuente propone un modelo de ser humano. Pero desde que yo veo un delincuente, ¿qué es lo que yo digo? No, pues esa vida a mí no me gusta, esa vida es muy riesgosa, muy peligrosa. Además, ¿qué justicia hay en yo quitarle a otro lo que ha trabajado? Entonces, rechazo ese modelo. Y así cada uno de nosotros constituye un modelo, o sea, construye un modelo de humano y lo propone como modelo a los demás. En el caso de Buda, el budista es un modelo de vida, pero está el cristianismo, que es otro modelo. Pero también el nacionalsocialismo de Hitler es un modelo de ser humano que propone también, ¿o no? No tiene miles de seguidores, pero también, aunque parezca una paradoja, Pablo Escobar es un modelo de ser humano también. O sea, él propone un modelo de ser humano. Muchos todavía lo idolatran como si fuera un héroe, como si fuera un sistema ideológico construido. O sea, aunque es un delincuente, pero los actos de delincuencia que él realizó prácticamente lo elevó a un nivel casi ideológico. Lo único que faltó fue una fundamentación ideológica, porque ahí paralelamente tenemos el caso del Che Guevara, que es uno de los personajes más queridos por mí personalmente. Pero en las acciones de uno y otro murieron muchísima gente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que el caso del Che Guevara tenía unos ideales políticos, y esos ideales políticos lo llevaron a la lucha revolucionaria, a la lucha armada, y la lucha armada produjo muchísimos muertos, tanto del lado del Che, pero también del lado de los enemigos. Entonces, hoy el Che le hacemos monumento y le hacemos estatua porque es un hombre bueno. Bueno en el sentido de que nosotros aprobamos esos ideales, le hacemos el monumento, pero los conservadores de siempre, a este individuo lo ven como un satán, lo ven peor que, es más, ellos si tienen que elegir entre el Che Guevara y Pablo Escobar, elegirían a Pablo Escobar. Pero también está cada ser humano, saber que el ser humano construye al ser humano. Ahí está el modelo del profesor Juan Bosch. Juan Bosch con su vida realmente construyó un modelo de ser humano, y de un ser humano tan excelente que hoy todo el mundo dice, a pesar de lo que ha pasado con el partido político del PLD que él fundó y desarrolló, que muchos de los que han estado en el ejercicio han hecho cosas que son vergonzantes, pero ¿a quién avergüenzan? Se avergüenzan a sí mismos los que lo hacen, porque todo el mundo sabe distinguir que esa no fue la conducta de Juan Bosch. De hecho, la vida de Juan Bosch se le pone de modelo a esa gente para decirle, mira, tú
se le pone enfrente a esa gente para decirle, mira, tú has traicionado los ideales del profesor. Es saber que el ser humano siempre elige el bien. Este es un asunto que podría parecer paradójico, pero es consecuente. Sartre es consecuente con esto, porque ¿cómo usted decir que el ser humano es libre y entonces criticar lo que elige? No. Sí, yo tengo que respetar la libertad. Si el ser humano es libre, entonces siempre elige el bien. Siempre elige el bien. El narcotraficante, según su visión, según su concepción, elige el bien. Él eligió el bien y de hecho ese es el modelo que propone. Pero también está el contramodelo de la gente de la DNCD, de la gente de la DEA, que persigue el narcotráfico, entendiendo que el tráfico de droga y el consumo de droga daña a la sociedad. También tenemos el caso de la Autodefensa Unida de Colombia. Por ejemplo, en Colombia estaba la guerrilla y estaba el gobierno. Y muchos comerciantes, muchos ganaderos quedaron en el fuego cruzado entre guerrilla y los militares. Entonces, la guerrilla en su momento utilizaron como método el secuestro y la extorsión para autofinanciarse, para financiarse. Entonces, se formaron, comenzaron con Carlos Castaño. Los hermanos Castaño comenzaron a partir de que le secuestraron a su padre y apareció muerto. Y fue la guerrilla y comenzaron a formar una autodefensa. O sea, comenzaron a fundar un organismo armado paramilitar que recibió apoyo del Estado y de muchos estados. Y luego se financiaban con la droga y todas esas cosas. En la visión de la Autodefensa Unida de Colombia, ellos estaban haciendo el bien, habían elegido el bien, pero también la guerrilla entendía que lo que ellos hacían era lo correcto, porque estaban procurando hacer un Estado más justo para todos, aunque todo eso al final se desgranó. Y el Estado como tal se cree que tenía el Estado siempre asume que tiene la legitimidad del poder, aunque el Estado capitalista lo que hace es que enriquece a un grupo de gente y empobrece a todo el que está abajo. El caso de la Madre Teresa de Calcuta también tenemos que ella eligió, según su visión, eligió el bien, pero vamos a ver cómo se veía ese bien que ella eligió para la visión de los brahmánicos allá en la India. O sea, te dejo una imagen también aquí que puede ser chocante. Es la imagen de una pareja de jóvenes morenos ahí, homosexuales, que se están dando un beso. Para ellos, en su conciencia, en su idea, en su visión del mundo, eligieron el bien. Sin embargo, para nosotros, los que somos derechos, decimos que no totalmente. Les dejo aquí colgado también dos videos que son una son una justificación para entender lo que dice Sartre en su visión de la libertad, de que la libertad es aceptar las consecuencias de nuestros actos sin lamentaciones ni excusas. Entonces, uno de los videos muestra los bombardeos que hacen los norteamericanos en el Medio Oriente, cómo mueren niños, cómo mueren ancianos, cómo destruyen desde el aire la población civil, cómo es afectada la población civil, y luego se quejan porque esa misma gente se montaron en un avión y le destruyeron la Torre Gemela. Entonces, hermano, usted tiene que aceptar que sus actos tienen consecuencias. Usted no puede abusar de todo el mundo todo el tiempo y creer que la gente no va a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Te va a enfrentar de tú a tú si ellos no tienen los medios. No, te va a enfrentar por los medios que ellos consideren más adecuados. Aunque en esas acciones terminen haciendo lo que se llama un acto de terrorismo, porque el acto de terrorismo, según estos leones, es cuando usted ataca a la población civil no beligerante, o sea, la población civil que no está armada. Bueno, imagínense, déjenme dejarlo ahí.
Dice Sartre también que es saber que cuando elegimos para nosotros mismos, también elegimos para los demás. Fíjense que la libertad existencialista es compleja, porque si yo tengo que tomar en cuenta al otro cuando elijo, entonces ¿qué libertad es la que tengo? Una libertad totalmente limitada. Pero si usted eligió hacerse médico, usted ha elegido hacer una profesión muy noble, a obtener conocimiento humanístico y científico, pero usted está ayudando a salvar vidas, está ayudando a salvar vidas. Pero también le dejo una imagen muy interesante del vertedero, el vertedero de Duquesa no, creo que es de Santiago, de Rafael. Hermano, cuando usted elige ponerse a tener hijos así sin control, usted sin saberlo está eligiendo también lo demás, porque mire cómo están esos muchachitos ahí tirados, comiendo de la basura, simplemente porque usted le dio la gana un día de hacer uso de su libertad, y esa libertad sexual, y se puso a parir también. Finalmente, me gustaría leerle las afirmaciones de la filosofía nihilista, no, pragmática, que son unas afirmaciones que de alguna manera son únicas, pero conocidas también. Aquí están. Dicen los pragmáticos, esta es la visión de los pragmáticos, dicen los pragmáticos que la libertad es poner tus propios intereses en primer plano, en segundo plano, en tercer plano y en todos los planos. Es como decía Guido Gómez Mazara una vez: si aparece algo es para los PRDistas, y si sobra algo por ahí también será para los PRDistas, y si hay algo que votar por ahí también será para nosotros, decía él. Esa es una visión pragmática, bastante pragmática. O sea, lo que hay es para nosotros, y si sobra algo también es para nosotros, y cualquier cosa que aparezca también es para nosotros. O sea, el pragmático es un individuo que no tiene compromiso con nada más que con lo que da resultado. Dice que ser libre es poseer los recursos y el poder suficiente para hacer lo que se quiere y cuando se quiere. Eso es ser libre. O sea, que olvídese de cuento de que usted es libre si usted, cuando llega a un supermercado, tiene que estar preguntando precios para ver si lo compra o no. Desde que usted tiene que estar preguntando precios, ya por lo menos usted no es libre en el mercado. O si usted va a comprar un vehículo, tiene que preguntar si consume mucho. Olvídese que usted no es libre. Entonces, para el pragmático, el libre es el que posee los recursos y el poder suficiente para hacer lo que quiere y cuando se le antoja, como dice Bart Simpson. ¿Estamos claros? Ser libre es poder cambiar de idea u opinión cuando lo desee, sin ningún cargo de conciencia y llamado de deber ser. En ese sentido, yo creo que para mí se va a hacer muy difícil ser libre, porque cambiar de idea y de opinión fácilmente, así como solamente porque me conviene, no, realmente todavía no lo proceso bien. Pero amén, si ustedes son así, bueno. Ser libre es tener la habilidad de cambiar a tiempo para nunca quedar en el lado de los perdedores. Yo todavía me resisto a ese pragmatismo. Yo no asumo el pragmatismo. Yo no puedo usar mi libertad, darle ese uso a la libertad, a mi libertad de esa manera. Finalmente, entonces, para terminar, posiblemente debimos hablar un poco de la visión cristiana de la libertad, aunque ustedes realmente sin hablarla, es parte de su conocimiento, porque el cristiano de alguna manera lo que hace es que delega su libertad o deja su libertad en manos de Dios, que elija a Dios, y como Dios le dio, según él, un texto bíblico por el cual él se debe regir, o sea, un código por el cual se debe regir, entonces él supuestamente, según ellos, porque yo realmente le digo con toda franqueza, en mi vida no he visto un solo cristiano, o sea, no he visto uno que actúe
exactamente como dice ese código. Aunque ellos se excusan diciendo, no, es que el único perfecto es Jesús. Sí, pero coño, debería tú parecerte por lo menos a un vecino de Jesús. Si tú tienes tanto tiempo en eso, debería parecerte. Pero hay gente que son cristianos y realmente son más, ¿cómo le digo? Bueno, dejémoslo ahí. La visión también, debimos tratar la concepción marxista de la libertad, porque de alguna manera el marxismo tuvo su época, su gran época. De hecho, mi primera formación fue por ahí que comenzó, leyendo los textos marxistas. Bueno, primero literatura y luego los textos marxistas. El marxismo va a decir que no existirá libertad hasta que no desaparezca la propiedad privada y volvamos a la propiedad común, donde cada hombre o cada quien reciba de acuerdo a las necesidades y a su capacidad. Eso es una tesis importante sobre la libertad. O sea, la libertad no será hasta que exista la propiedad privada, porque en presencia de la propiedad privada siempre habrá uno que tendrá más y otro que tendrá menos. Habrá uno que explota al otro, porque eso es lo que permite la riqueza, de que uno sea rico y otros sean pobres. En fin, que no haya igualdad en ese sentido. Se han hecho algunos intentos de construir la libertad. Algunos estados se definen socialistas o marxistas. Está el estado cubano, pero ustedes se han dado cuenta todos los trabajos que le ha costado al estado cubano realizarse, tanto por sus propios errores, pero también por el bloqueo que se le ha impuesto. Está también la Unión Soviética, que también hizo un gran intento de hacerlo y de mi modo de ver también fracasó por sus propios errores, por los enemigos que tenía afuera, pero también por un asunto que tiene que ver con el ser humano. El ser humano, ellos parten, el marxismo de alguna manera parte de la tesis de que existe una naturaleza humana y de que el ser humano es bueno por naturaleza, que es una tesis también que se dijo es la tesis de Rousseau, de alguna manera la tesis de Rousseau. Y eso a mí me parece que es totalmente incorrecto. El ser humano no tiene naturaleza. Entonces se pensó que el ser humano viviendo en comunidad, o sea, iba a ser, qué sé yo, capaz de comportarse a la altura de que pudiéramos vivir todos con lo mismo, o todo más o menos de manera, no se puede decir igualitaria, pero bueno, de que vivamos cada quien con lo que necesita. Y en ese sentido, entonces, bueno, eso fracasó, porque había gente que querían, o había gente no, que se aprovecharon de lo que había y vivió del otro. Pero también hay que decirlo, el obrero, el hombre de escasa formación, también lo que quería era fajarse, estaba bebiendo romo los fines de semana y era obligado, que había que hacerlo trabajar como trabajan aquí, pero querían su libertad, la libertad de hacer lo que le dé la gana. Muchos profesores nuestros que estudiaron en la Unión Soviética nos dicen que a veces se estaba construyendo un puente y cuando llegaba la hora de salir, los obreros, aunque tuvieran un paquete de mezcla, de varilla y de cosas que se iba a perder, no había forma de convencerlos de que se quedaran otra hora. Tenían entonces los estudiantes, los profesores y los estudiantes que ir a terminar eso, a trabajar como obreros. ¿Por qué? Bueno, porque eran los que tenían conciencia de que se estaba construyendo algo distinto, un estado socialista, que al final iba a beneficiar a toda esa gente que tenían salud, que iban a tener salud, que iban a tener educación, que iban a tener todo eso. Entonces, al final, fracasó precisamente porque el de abajo, el que debió poner de su parte porque iba a recibir lo que nunca se le había dado antes, él no lo entendió, quería seguir con su libertad, teniendo 2 y 3 mujeres, bebiendo romo aquí y allá, emborrachándose como un perro. Bueno, pues ahí están las consecuencias. Al final
lo que entonces los dirigentes se cansaron. También dice el marxismo que existirá libertad cuando el nivel de conciencia de las autoridades sea tan grande que inspire respeto a la población. Bueno, pues perfecto. El ejemplo que se pone ahí es el de el presidente Mujica, Pepe Mujica, que es él mismo anda en un Volkswagen ahí, anda en un Volkswagen dando show. Entonces todo el mundo lo adora y lo alaba porque es un hombre que es humilde, con formación y humilde. Bueno, pues perfecto, ese es un buen ejemplo, se puede, no niego que se puede, no niego que se puede. Dice que existirá libertad cuando la humanidad supere el lastre de la discriminación social, racial, sexual, la persecución política producto del uso irracional e individual de los recursos que son de todos. Bueno, el marxismo es una filosofía interesante, porque dice, bueno, que realmente no puede haber libertad mientras hay discriminación social, o discriminación racial, o discriminación sexual, o persecución política, y es verdad. Entonces, ¿cómo te puede hablar de que hay libertad en un sitio donde hay discriminación social, y que hay división de clase, o que hay una discriminación sexual, y que porque un individuo sea homosexual, que él tiene menos derechos, o que hay que hacerle bullying y esas cosas, o persecución porque usted tenga ideas políticas distintas? Existirá libertad, dice el marxismo, cuando la propiedad de los ricos pase a estar en manos de los pobres. Se acabó la cosa, porque los pobres lamentablemente son pobres hasta de idea, y lo que hacen es que en vez de construir y desarrollar empresas, lo que hacen es que destruyen. Por eso entonces el Estado es que tiene que ser regulador de eso. Existirá libertad cuando los ciudadanos reciban por igual, de acuerdo a sus capacidades y a sus necesidades. Ese es un bello ideal, que todo el mundo reciba de acuerdo a su capacidad y a sus necesidades. Es un bello ideal. Yo espero realmente que se logre, y realmente estaría dispuesto y estoy dispuesto a trabajar por ese asunto. Por eso en mi vida, dentro de mi proyecto, he desarrollado una actividad de lo que se llama el cooperativismo, que es una cuestión donde las personas que realmente están interesadas en planificar y aprender a manejar su finanza pueden financiar su desarrollo. Pero le digo, no es una tarea fácil, porque la gente lo que quiere es que le permitan tener dinero y que no le den educación, que nadie se meta con su vida, que nadie lo aconseje, que nadie lo oriente, aunque vivan enredados todo el tiempo. Yo puedo dar testimonio de que el cooperativismo para mí me sirvió, porque yo me eduqué financieramente. Yo mismo me eduqué financieramente. Yo tenía 3 tarjetas de crédito, y hace 7 años que no tengo una sola no tengo, y estoy mejor, pero estoy mejor en el sentido de que yo doy mi propio ejemplo. Mi vehículo consumía mucho, bueno, pues déjame meterle gas natural. No, que eso dice que daña, como dicen algunos, no, que la modificación que le quita potencia. Digo, yo no quiero vehículo de carrera, yo no hago hecho carrera. No, que para tú subir para Constanza, hermano, yo voy de cada año un día ya, y si entonces tengo que subir en gasolina, pues sube en gasolina. ¿Cuál es el problema? No, que si lo va a vender, baja el precio, pero es que yo no vivo de vender vehículos. Yo realmente al vehículo le hago una estimación de que, suponga que usted está pagando 500 pesos diarios por ese vehículo. Si ese vehículo usted dio 600,000 pesos, y después de 3 años alguien le da 200, pues usted ganó. Usted ganó, porque usted prácticamente pagando 500 pesos de alquiler diario, usted le habrá sacado ya ese dinero en 3 años. Y si le están dando 200, y muchas veces le dan hasta 300, usted le está regalando ese dinero. Usted vive de eso. Bien, dice que existirá libertad cuando los niveles de conciencia de los seres humanos sea tal que no sea necesario el Estado ni las autoridades para que vigilen nuestras acciones. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con eso. Sería una moral más o menos kantiana, porque en este sentido yo recuerdo siempre que salí desde Higüey hacia Miches con un saco, una funda de basura en el baúl,
con la intención de encontrar un zafacón, pero no lo encontré en Higüey. Entonces, arrancar para Miches, donde hay muchísimas fincas por ahí cercanas, muchísimas fincas, muchas, y no hay casa. Y llegó un momento en que yo me paré para dejar la funda en una de esas fincas, y cuando la tenía, me quedé con ella en la mano, pensando que ese no es el discurso que yo he desarrollado en la vida, que yo vivo diciendo que el plástico hace daño, y que lo sé, y que lo digo en las aulas. Entonces, aunque nadie me estaba viendo, aunque no había una autoridad que me sancione, mi conciencia de que los plásticos no se degradan, y aunque no había un río por ahí cerca, yo tengo conciencia de eso. Entonces, finalmente terminé echando mi basura en el baúl, y la llevé hasta Miches, y hasta que llegué a un zafacón allá en la clínica donde trabajaba la que era esposa mía. Dicen también que los seres humanos no alcanzan la libertad hasta que no se unen para construir soluciones colectivas a los problemas de todos. Eso es cierto. Fíjense lo que hemos hecho nosotros con los problemas de la energía eléctrica. Cuando comenzó el problema de la energía eléctrica, en vez de unirnos para poner un gobierno, un síndico, un estado que resolviera esos problemas, cada uno comenzó a comprar un inversor y batería. Entonces los que vendían inversores y los que vendían baterías se hicieron con nosotros. Y el problema de la luz todavía es un maldito problema donde quiera. Aunque debo dar testimonio de que por aquí, finalmente donde vivo, pusieron 24 horas, recientemente pusieron 24 horas, y realmente se ha mejorado bastante. Y alguna otra zona puedo dar testimonio también de que la cuestión de la energía ha mejorado bastante. Los seres humanos dicen que la libertad es la conciencia de la necesidad, ¿cierto? Usted no logra ser libre si no tiene conciencia de la necesidad de las cosas. Lo mismo. Si usted no es consciente de que es esclavo, entonces usted no logra alcanzar la libertad. Eso es cierto. Habrá libertad cuando nadie sea patrón de nadie y nadie se apodere de los resultados del trabajo ajeno, como en las sociedades esclavistas, feudales y capitalistas. Bueno, se supone que el socialismo era donde nadie se iba a apoderar del trabajo ajeno, pero fue improductivo, no fue productivo. Entonces, ciertamente, yo no sé, vamos a ver qué va a pasar con la robotización y todas estas cosas, pero esperemos que sí, que se logre algún día lograr una sociedad donde no haya un patrón, o sea, que no haya un dueño, y que nadie se apodere de los resultados del trabajo ajeno, como en las sociedades esclavistas, la sociedad feudal y el sistema capitalista en el que estamos viviendo. Dicen también que existirá libertad, o solo existirá libertad, cuando desaparezca la división de la sociedad en clases sociales. Estoy de acuerdo totalmente, porque no podemos nosotros hablar de libertad mientras hay una división de clases, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones culturales, lo que sea. No puede haber libertad. De hecho, escuché hoy una conversación de unos amigos ahí que me sorprendió, y es que ellos fueron a ver una película donde ellos dicen que era un cine de riquitos. El cine era un cine de riquitos, y que ellos eran los únicos pobrecitos que estaban ahí. Y bueno, criticaron tanto a los riquitos que me di cuenta de que mis amigos eran pobrecitos, en el sentido de que lo que ellos le estaban criticando a los riquitos es precisamente ese comportamiento desordenado aparentemente, de no obedecer a nadie, pero que eso es lo que significa que ellos son los jefes. Ellos se ven como jefes. Entonces, en el cine, el muchacho que trabaja en el cine, que va y le dice que apague el celular, ellos se le burlan y se ríen, porque ellos saben que están por encima de ese muchacho que trabaja en un cine, que es un empleado. Posiblemente ellos podrían ser parte o familia o conocidos del dueño del cine. Entonces no sienten que este muchacho que le dice apaguen los celulares tiene ningún poder sobre ellos. Entonces los amigos que sí guardaron sus celulares, digo, yo pensando por dentro de mí, no, es que ustedes son obreros, y como obreros han aprendido a obedecer las órdenes de los jefes, de los riquitos.
ahí me di cuenta de que este país todavía tenemos problemas, porque hay gente, hay muchachos que se consideran inferiores, se consideran obreros, y eso que son profesionales. Entonces es una cosa penosa, realmente penosa. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo ahí. En otro momento volveremos a tratar otro tema. Un tema que me gustaría tratar es la visión de la moral kantiana. Es un tema interesante. Y bueno, nada, suscríbanse al canal, que vamos a compartir muchas cosas por aquí. Claro, suscríbanse al canal. ¡Hey!